Muy buenas tardes, compañeros y maestra. El equipo 3 está conformado por López Pacheco Paulina Samantha, Yate Jenny del Rosario y López Rocha Miriam. Vamos a exponer el tema Bases legales de la Constitución Política y Ley General de Educación. Los artículos presentados a continuación son enfocados a la educación. Constitución Política de los Estados Unidos. Texto vigente, última reforma, publicada por el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo del 2020. El artículo 2 habla de los derechos de los indígenas. Apartado 2b. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. Apartado 5. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de la salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Apartado 8. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de las culturas. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Democrático, nacional, contribuirá a la convivencia humana y para ser de mejor calidad. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 2, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, en los términos que la ley señale. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos de modalidades educativos, incluyendo inicial, superior y los necesarios para el desarrollo de la nación. En caso de ser necesario, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley. Otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que realicen en planteles particulares en el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y particular. Deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el segundo párrafo. Fracción número 7 del artículo 3. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra,
e investigación de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Bueno, esta fracción número 7 del artículo 3 está garantizada por la Constitución desde el año 1979 y gracias a ella la autonomía universitaria se concibió como un espacio o un ambiente para fortalecer la educación mediante lo ya mencionado, que es la libertad de cátedra y de pensamiento. Además de hacer florecer la educación, la investigación y la difusión de la cultura, en muchos casos se han producido abundantes frutos en beneficio de la nación mexicana. Y como ejemplo tenemos el caso de la UNAM y de muchas otras universidades de provincia que con sus altibajos han sabido ejercer esta fracción con inteligencia y honorabilidad. Fracción número 8 del artículo 3. El Congreso de la Unión coordinará la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, fijará las aportaciones económicas a este servicio público y señalará las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o infrinjan las disposiciones relativas. Fracción número 9 del artículo 3. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El INE será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al instituto evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello, deberá diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que le corresponden. Finalmente, generar y difundir información y con base en esta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. En este artículo, los padres de familia tendrán la obligación de mandar a sus hijos a recibir una educación básica obligatoria, asistir en los días y horas designadas por el ayuntamiento del lugar en el que residan y cumplir con la formación militar correspondiente. Artículo 73, fracción 25. De establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en términos del artículo 3 de la Constitución. Establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, medias superiores, secundarias y profesionales, de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones. Esta fracción del artículo 73 busca unificar y coordinar la educación en toda la República, para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Ley General de Educación. Texto vigente. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019. Artículo 1. La presente ley garantizará el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia
o tutores, maestras, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo en general de todo el sistema educativo nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de los estados de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el título 7 del Federalismo Educativo. Capítulo 2. El ejercicio del derecho a la educación. En el artículo 5, toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad en que forma parte. Artículo 6 de la Ley General de Educación. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, y además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Estos servicios estarán dirigidos principalmente a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán las siguientes acciones. Establecer políticas incluyentes para otorgar becas y demás apoyos económicos. Impulsar programas de acceso gratuito a eventos culturales, programas de intercambio académico en el país o en el extranjero, fomentar diversas opciones educativas como la educación a distancia, entre otras. Artículo 10. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a que se refiere el presente capítulo. Título 2 de la Nueva Escuela Mexicana, capítulo 1, de la función de la Nueva Escuela Mexicana. Artículo 11. El Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública al máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, coincidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Artículo 12. En la presentación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para 1. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la formación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 2. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. 3. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. 4. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres. Y 5. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Artículo 13.
Se fomentará en las personas una educación basada en 1. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, con la historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. 2. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. 3. La participación activa en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Y 4. El respeto y cuidado al medio ambiente con la constante orientación hacia la sostenibilidad con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles. Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme a lo dispuesto en el capítulo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará las siguientes acciones. 1. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes. Se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. 2. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de educación, prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia. 3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje con una amplia visión pedagógica. 4. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. Y 5. Promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, realizarán las revisiones del acuerdo al que se refiere este artículo con la finalidad de adecuarlo con las realidades y contextos en los que se imparta la educación. Los municipios que en términos del artículo 116 de esta ley presten servicios educativos de cualquier tipo o modalidad participarán en este proceso a través de las autoridades educativas de las entidades federativas. Capítulo 2 de los fines de la educación. Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines. 1. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. 2. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general. 3. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos con el mismo trato y oportunidades para las personas. 4. Fomentar el amor a la patria,
el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. 5. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. 6. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones. 7. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. 8. Inculcar el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. 9. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. Y 10. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país.